Bueno, ¿cómo está el tema del Ministerio de Educación? ¿Empiezan las clases el 5? ¿Cuál es el motivo, ministro? Vamos a desarrollar, poniendo un poco en contexto. Sí. Cuando hablamos del 5, no se olviden que los televidentes que nos están viendo y escuchando, de que el lunes 4 es feriado, porque el 1 de marzo fue... Pasa justamente el lunes. De lunes. manera que lo que vamos a perder son 4 días, lunes, martes, miércoles, jueves. Porque el viernes es 1 de marzo, de haber sido 1 de marzo un día escolar, también teníamos que hacer unas actividades que no iba a ser escolarizada ese día. Entonces son 4 días. ¿Cuáles son los motivos? Este análisis comenzó hace unos 20 días cuando la Defensoría del Pueblo nos planteó de que quería que las escuelas estén en buen proceso de sanitación, de salubridad, a los efectos de que los chicos, por el tema del dengue, que como sabemos hoy la noticia que da el Ministerio de Salud, la situación no deja de ser delicada en Central y en Capital. Segunda situación, los directores están recibiendo en concepto de la gratuidad la transferencia de los fondos de capital, de gasto corriente y gasto de capital. Es decir, a partir de esta semana van a tener los recursos para poder poner las instalaciones educativas en condiciones. Instalaciones que también sufren de deterioro durante las vacaciones. Por otro lado, hay otro elemento. Nosotros estamos ya bajando los kits escolar en las escuelas y en los colegios. Y eso implica una cantidad de cuestiones. Una logística. Es decir, la directora tiene que tomar la presto correspondiente para poder guardar eso, para poder tomar las medidas policiales, porque siempre se entregaba a las gobernaciones y las gobernaciones distribuían. Eso llegaba en mayo, junio, julio. Ahora van a tener el primer día de clase. Pero para los que puedan interpretar de que nosotros estamos haciendo esto porque no, para la distribución, no. Por el atraso. El 25, 26, los kits van a estar en las instituciones educativas. Y nosotros necesitamos este tiempo para limpiar. La gente piensa que el educador llega a las instituciones educativas y llega nomás, no, hay que poner la planilla, hay que limpiar la escuela, hay que limpiar las malezas, van a tener para estar el efecto del dinero, hay que hacer pintura. No se olviden que desde el 10 de diciembre nosotros tenemos elecciones, elecciones de todos los partidos políticos, la interna de todos los partidos políticos para las elecciones nacionales. Comenzó el 10 de diciembre con el Partido Colorado, 575 instituciones educativas, siguió con el PLRA, Encuentro Patria Querida, los demás partidos, hasta el 10 de enero. Y el domingo pasado, otra vez repechaje para las municipales. Es decir, nosotros todo el mes de diciembre y enero estuvimos monitoreando porque en la escuela se desarrolla estas actividades. Y se pone en pegamento, que es normal, que nosotros no nos quejamos, esa cinta de embalaje para establecer las mesas, lugar. Y eso también tenemos que hacer un arreglo. Es decir, creo que por 4 días de clase se justifica plenamente esta medida que estamos tomando nosotros a nivel nacional y vamos a encontrar. También tenemos que agregar a eso, a este tema, que de 16.000 desayunos escolares en Capital, vamos a pasar a 26.000 y vamos a terminar prácticamente en 36.000 desayunos. Estamos aumentando también el 100% del almuerzo escolar en las escuelas que son de nuestra responsabilidad. De manera que estamos tomando una serie de medidas y comenzamos un año con una conversación muy interesante con los gremios, porque en esta oportunidad hay que decir que los gremios han evolucionado muchísimo. Estuvimos el viernes y el sábado en Atirá, en un encierro con los directores y con los gremios, y puedo decirle que están cambiando, estamos hacia un cambio de paradigma, y muchas veces la gente pregunta y dice, hemos invertido muchísima plata en educación y no nos vamos a ningún lugar. Siempre esa pregunta, y es un poco lo que insinuaste al principio. Cuando esos números, y en la próxima entrevista que espero que tu programa me invite, no tuve por la invitación, lamentablemente voy a traer unas láminas para mostrar cómo evolucionó los 20, 24 años la educación en los últimos años. En cantidad de escuelas, en cantidad de profesores, en todo absolutamente. De manera que aprovecho esta oportunidad
para también saludarle a todos los que alguna vez pasaron por ese ministerio, como ministros, como viceministros, como directores, han puesto su esfuerzo. Y en la educación tuvo una expansión muy fuerte. Entonces, esto hizo que se descontrole y ahora se está trabajando ya por la calidad. Hay departamentos que tienen exceso de escuela. Ejemplo, Paraguarí. Tiene exceso de escuela. Y entonces la idea es, lógicamente ya esto no me va a corresponder a mí, cambiar el modelo. Por eso la gente dice, ¿por qué no tenemos una escuela técnica? Y porque vamos a poner en un pueblito, no voy a mencionar nombre para que nadie se enoje. ¿De dónde vas a conseguir profesor de electricidad, profesor de mecánica, profesor de refrigeración? No te va a quedar. De manera que esas tienen que ser escuelas cabeceras departamentales para que venga la gente y facilitarle a los alumnos que viene becado para poder salir. Nosotros tenemos colegios muy buenos, como el Colegio Técnico Nacional, la Escuela Vocacional, la Escuela Experimental Paraguay-Brasil y todos los colegios referenciales que son Colegio Asunción Escalá, es Colegio Nacional de Niñas, Colegio Nacional de la Capital, Presidente Franco, Naciones Unidas, que son colegios que vienen de distintos lugares del país, del Paraguay, vienen de Ñemby, vienen de Fernando Lamora, vienen de Luque, porque sus padres entraron en ese colegio. Y por otro lado, sus padres trabajan en el centro, y entonces mientras ellos trabajan, también le dejan a su hijo en ese lugar, en esa escuela. Es decir, el fenómeno educacional es un fenómeno complejo, difícil, que muchas veces nosotros somos exigidos por ustedes, lógicamente es el papel que ustedes cumplen, por la prensa, pero somos también un poco exigidos por la opinión pública, pero el esfuerzo que el docente hace es un gran esfuerzo. Está presente en todo el territorio nacional y las pocas cosas, como lamentablemente este año no se hizo el censo con los educadores porque era el tema de doble sueldo, no tenemos resultado todavía del censo porque el educador, mal o bien, es el protagonista a lo largo y ancho del territorio nacional. Le aprovecho para saludar a todos los educadores del Paraguay, profesores de todos los niveles, supervisores, directores. Tenemos muchas dificultades, no podemos decir que no tenemos dificultades, pero tengo que reconocer el gran esfuerzo del educador paraguayo. Bueno, eso siempre estuve, como dije una vez, en otoño. Hay alguna gente que somos para otoño y otros son para primavera. Y yo acepto ese desafío y acepto ese reto en los momentos difíciles en educación y sobre todo tratando de honrar y respetar el nivel técnico de los funcionarios de educación, que hay un nivel muy bueno en el Ministerio de Educación. Por lo menos tenemos 200, 300 técnicos de primer nivel que no se los ve, no son visibles a la sociedad paraguaya, y directores y supervisores muy bien preparados también tenemos en el país. ¿Y los docentes? Los docentes, hay un esfuerzo permanente de los docentes. Hay un esfuerzo, todo el mundo le critica, pero ¿quién hace el discurso del político en el interior? El docente. ¿Quién hace de maestro de ceremonia? El maestro. El maestro nunca está ausente en ningún momento. Entiendo, pero lo que nosotros como papá, como padre de familia, los chicos queremos verles realmente que se vayan a un colegio público, el que puede se va a un colegio privado, pero el que va en un colegio público que venga con una enseñanza y que se note que ese chico realmente aprendió algo. Lo que pasa es que acá hubo una explosión, pero puedo dar referencia a colegios públicos que no tienen nada que envidiarle a ningún colegio privado. Y voy a comenzar por Oviedo, el Pedro P. Peña, el Colegio Técnico Pedro P. Peña. Contado con la mano, con los dedos de... No, después tenemos en Asunción todos los que te mencioné. Tenemos muchísimos colegios muy buenos. Tenemos el Pablo L. Ávila. Tenemos el Colegio Izatí, el Colegio Izatí. Tenemos dos colegios muy buenos, 3 colegios muy buenos. En Luque. Bueno, ¿y por qué esos docentes? Tenemos muchos colegios. ¿Cuál es la diferencia entonces estos docentes que enseñan en esos colegios que mencionás y en otro colegio que es la mayoría, deja mucho que desear? Y sí, porque no se puede, porque el problema es que no hubo un proceso de capacitación por esta explosión que existió. Nosotros, por ejemplo, yo tenía, ahora no que soy ministro, pero teníamos una estadística de los alumnos, por ejemplo, que egresan de tal colegio público, casi seguro entran en los exámenes de ingreso en la primera vuelta en los exámenes. Y la misma cosa en la academia militar, en la academia policial. Si vienen de un buen colegio, están entre los primeros puestos en el lugar. Es decir, y también para el currículum y para obtener un trabajo, y muy importante el colegio. Lamentablemente, ponemos por ejemplo el colegio técnico vocacional. Sí. El 60% de sus egresados
les cuesta ya seguir la universidad porque ya tienen trabajo seguro. Ahí trabaja la cooperación japonesa, en otro lugar trabaja la cooperación coreana. Tenemos colegios muy buenos y no todos los colegios nos sirven como, no es de referencia. Tenemos, por ejemplo, en Encarnación, el colegio, el CRES de Encarnación funciona muy bien. Tenemos en varios lugares del país, tenemos colegios muy buenos cuyos egresados vienen y entran en la Colmena hace unos años ya. Un hijo japonés entró como uno de los primeros en el examen de ingreso en la Facultad de Medicina en la primera vuelta y no tomó ni siquiera profesor particular. Hoy, ¿quién te deja eso? Ojo, pero está planteado, hoy, ¿qué más tú entre los primeros? Hay cosas excepcionales, ¿verdad? Y hay cosas muy importantes en nuestro país que nosotros lamentablemente a veces vemos. Ahora, eso también tenemos que reconocer la sombra, que no todas las veces se puede tener profesores de calidad en algunos lugares donde también, y donde finalmente, que va a ser programa mejor cuando deje de ser ministro, o hacemos otro programa y traiga un poco otro equipo de gente para que baje algunas estadísticas, vos vas a encontrar que el problema es la pobreza. En el fondo ahora, es la pobreza. Pero, si comenzamos a analizar y tocamos el tema de la pobreza, en la pobreza se final. Pues no quiero hoy, ¿verdad? No, pero te hago nomás referencia, ministro, mi padre, a lo mejor tu padre, 6º grado en el caso mío, pero ¿cómo se ve que terminó la universidad? Hoy cuadan las cosas. Hoy en día, 6º curso terminando y cuadan no mitad bebé. Entonces, ¿en qué quedamos realmente? ¿Qué es lo que no funciona? Bueno, ese es un tema que yo te voy a deber, pero voy a tener que hacer una crítica muy dura en muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que lamentablemente no queremos decir. Por ejemplo, los chicos hoy no tienen la memoria que teníamos nosotros teníamos que saber de memoria. Y si no sabíamos la tabla de logaritmos, no sabíamos álgebra o no sabíamos, aunque sea de memoria teníamos que aprender. Ahora con todo, como está todo informatizado, entonces hay que hablar muy seriamente sobre este tema. Y también el grado de exigencia. Hay una de las quejas, nosotros enviamos en esta administración mía de 8 meses, por lo menos 70, 80 personas viajaron al exterior, si no es más, a Japón, Corea, Estados Unidos, permanente, porque tenemos muchas invitaciones. Y aprovecho también para decir a los jóvenes que me están escuchando que se acerquen al Consejo Nacional de Becas, que ahora siempre estaba en nuestras manos para una nueva ley del Consejo Nacional de Becas, que también pueden hacer un programa contigo en un momento dado, y hay becas tanto nacionales como en extranjero. Tenemos becas China, Taiwán, tenemos becas a Corea, tenemos becas de distintos lugares, pero la gente tiene un limitante que es a veces el idioma. Aprovecho esta oportunidad para que se acerquen al Consejo Nacional de Becas, que hay muchas becas para los jóvenes y que vean el proceso, que no puedo entrar en detalle en este programa, pero que hay becas para ellos, ¿verdad? Y entonces tampoco viene la gente, lo que quería contarte, viene la gente de Corea y le decís, pero ¿qué es lo que pasa en Corea? Y te dice, es exigente. Y nosotros estamos relajados en la disciplina. No le podés exigir a los muchachos le exigen un poquitito y dicen, estamos en democracia, ya Obama pide discurso, etcétera, etcétera. Pero hay una línea de disciplina en la que en la sociedad paraguaya hace mucho tiempo venimos relajándonos. No podemos exigirle a la gente por ABC motivo y te encontramos con una generación muy buena, pero con una generación que no fue exigida. Tu papá pertenece a una generación que fue exigida. Había que levantarse temprano, había que cumplir con una serie de obligaciones. El papá era papá, la mamá era papá, el abuelo era abuelo, los tíos eran tíos. Bueno, pero vivimos también, y eso no podemos analizar fuera del contexto de la posmodernidad. Ahora, pero entiendo por una parte esa libertad que supuestamente se menciona, digo, y los sindicatos o los gremialistas se aferran mucho en que no, tenemos que unir, no vamos a pedir medidas de fuerza para tal cosa si no conseguimos más salario y toda esa cuestión. Hoy el Internet, cualquiera tiene Internet, y lastimosamente nuestros docentes no avanzan. No sé cuándo, si fue tu administración, en qué administración realmente hicieron un concurso o un curso, y no sé, la mayor... Fue en la administración de Luis Arrial, que fue mi viceministro y que me reemplazó. Sí, y bueno, ¿cuánto realmente se quedaron aplazados? Creo que poquísimo. No, eso es algo que no hay que desconocer, pero quiero también decir que hay un gran esfuerzo. En este momento los docentes se están capacitando en todo lo que es la parte informática. Y hay un esfuerzo, permanentemente estamos entregando 200, 300 certificados. El docente probablemente sea uno de los sectores que más se moviliza para la capacitación, pero no es suficiente.
Nosotros tenemos una población que estamos en 6.600.000 habitantes. Tenemos más de 1.000, ¿cómo se llama?, asentamientos urbanos. Sí, tenemos el proceso que pasó de lo rural, pasó la urbanización. Todos esos fenómenos hay que analizar y no poner un solo elemento en el análisis. Pero ya vamos a ir, y la escuela acompaña los asentamientos, y aparte la escuela siempre nace como iniciativa privada. Yo, Fernando Ruidía y ahí unos cuantos amigos formamos una escuelita, bueno, queremos que nuestros hijos vayan lejos. Claro. Y entonces ahí nomás traemos la maestra, ponemos la escuelita, y la escuela nace de la improvisación, del barrio y de la iniciativa privada. Entonces eso es una situación que tiene también por la movilidad que tuvo la gente del campo, vino a la ciudad y se encontró con una situación absolutamente distinta. Chocaron dos culturas, la cultura rural con la cultura urbana, que tiene que ser motivo de análisis, de debate y de conclusiones, porque no es fácil ver eso. Bueno, antes de la pausa te hacía la pregunta, ¿qué pasa con los intendentes? ¿Colaboran los intendentes? ¿Ayudan justamente? ¿Por qué atrasar justamente el inicio de clase? ¿Qué pasó? ¿Qué hacen los intendentes? ¿Están brazos cruzados? Una cosa más, alguien dijo, si vos vas a hacer la boda de tu hija, vos vas a hacer la fiesta el día de la boda, no vas a hacer la fiesta antes y la boda después. ¿Y qué es eso? Nosotros no podemos hacer esa limpieza. Si nosotros hubiéramos hecho la limpieza hace 20 días, ustedes se hubieran estado riendo de nosotros con esta lluvia y está toda la maleza otra vez crecida. Era absolutamente. Y segundo, quiero decir que los intendentes tienen una excelente relación con el Ministerio de Educación. Aprovecho para saludarles, sin distinción de colores, colaboran muchísimo con las instituciones educativas, ponen mucho esfuerzo. Hay municipios que están organizados, como el municipio de Luque, el municipio de Lambaré. Son municipios que vos le transferís fondos como el Fonacide y ellos están trabajando a la vanguardia y están trabajando en este momento para poner las escuelas en condiciones. De manera que no es cierto, los intendentes trabajan muy bien y los gobernadores también. Tema licitación y eso, cuando aparentemente la licitación es grande, hablamos de millones de dólares. ¿Hay licitación de grande cantidad en el Ministerio? Sí, el Ministerio tiene licitaciones, pero como la mayoría de las licitaciones son plurianual, nosotros prácticamente este año no tenemos las licitaciones, por ejemplo, la merienda, el almuerzo, son licitaciones que ya los útiles escolares, todos son plurianual, ya se hicieron las licitaciones en la administración anterior. Solamente nosotros ya administramos, por un lado, facilita muchísimo eso. Pero, ¿cómo se llama? En mi caso particular, dice el general Juan Domingo Perón, decía, el que habla demasiado de su honestidad es porque acaba de perder o está por perder, decía el general Juan Domingo Perón. Y yo no quiero hablar de eso, de esa conducta, pero yo, por ejemplo, no le conozco. Ahora tuvimos una reunión con los proveedores en el hotel, en un hotel céntrico, y ahí le vi por primera vez. Yo no le conozco a ningún solo proveedor, y una de las normas de mi administración es no hablar con los proveedores, no tener contacto con ningún proveedor. Es la primera vez que me vi y espero que sea la última vez. ¿No hay intermediario? No hay intermediario. Yo por lo menos puedo asegurar y hasta quiero casi jurar que no tengo intermediarios. No tengo intermediario y difícil. Bueno, una pregunta más en el tema. ¿Hay docentes de honor en todavía? Hay, pero muy poco. La gente, por ejemplo, la gente se habla, y habrá 300 o no, pero la gente habla de honores, dice, por ejemplo, enseña mañana, él abre un turno a la tarde. Entonces, el coco le sueldo como en la mañana. Por cada turno es salario mínimo. Entonces, él ya se hace llamar a honores. Pero eso está bastante, y hay que reconocer también que el Congreso, sin distinción de bandería política, todos los sectores políticos del país, en la Comisión del Presupuesto, nos han ayudado muchísimo para formalizar el aumento que alcanzó en total 218 mil millones de guaraníes que se le dio a los maestros en una cantidad de ítems, entre ellos bonificaciones. Todos, absolutamente todos. Y yo debo decir que desde el Parlamento no sentimos absolutamente ningún tipo de discriminación de ningún sector político del país, de nadie, absolutamente. Un apoyo irrestricto al tema de educación. Ahora, eso sí, ¿verdad? Estamos permanentemente monitoreados y controlados porque a lo largo y ancho del territorio nacional los protagonistas son los intendentes de los distintos partidos, los diputados y los gobernadores. Claro. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, tuvimos el acto ya distribuimos en el Chaco los kits escolar
Y el gobernador es un gobernador que con estas nuevas elecciones ya de la Junta Departamental, es un gobernador colorado que fue el que llevó por indicación del presidente. El presidente, tengo directivas precisas él, que no haga ningún tipo de diferencia, que si es gobernador y es electo por el pueblo, que se respete la voluntad popular, que ahí no nos vamos a equivocar. Hay algún principio, sí es el principio, que se respete al diputado y a los senadores, y tienen mucha influencia. Eso, están en la Comisión de Educación, está en la Comisión de Presupuesto, está en la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, tiene que tener un buen relacionamiento con la Cámara de Diputados y Senadores, que son, lógicamente, de todos los sectores políticos del país.